Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos, a todas, todes? Bienvenides. Mi nombre es Angélica San Martín y formo parte del equipo de Emprendescena. Acá estamos junto a Freddy Araya y hoy día vamos a ver el módulo tercero ya. Han pasado 3 semanas. Estamos junto con Carlos Opaso también, parte del equipo. Y bueno, así como ha pasado el tiempo rápidamente, estamos acá. Espero que estén bien. Les damos la bienvenida. Y es muy importante que revisemos este módulo porque es el tercer módulo, como les decía, orquestación y proveedores, ¿sí? Tenemos acá a Freddy Araya, que es nuestro relator. Freddy es actor, productor, gestor cultural y además es director del Teatro del Puente. Estamos súper contentas y agradecidas que estés acá, Freddy, así es que Ujú. cuando quieras, no te quito más tiempo, comenzamos. Bienvenidos. Bueno, gracias Angélica, bueno, gracias a Emprendescena, gracias a todos por estar acá. Eh, Quiero advertir que todas las opiniones aquí vertidas son de mi absoluta responsabilidad y no necesariamente representan el sentir de Emprendescena. Lo digo como una aclaratoria de introducción. Estoy muy sorprendido y contento por la convocatoria, tomando en cuenta que hemos pasado por tiempos difíciles donde la conexión virtual a través de esta pantalla ha sido muy intensa y la oferta de actividades en este formato también ha sido bastante extenso y variado. Entonces, que haya una convocatoria tan importante me sorprende, lo reconozco, y me pone muy contento que estén interesados en abordar estos temas. Debo reconocer que cuando me llamaron de Emprendescena para abordar este módulo, lo pensé harto y lo sigo pensando todavía porque es un desafío, es un tema que, si bien es cierto, se lo he abordado desde la práctica, mi experiencia en trabajo en redes como presidente de la red de salas, cuando se originó la red de salas, se creó por primera vez la red de salas de teatro, y luego también en una red un poco más informal, que es la red de organizaciones que pertenecen al programa de otras instituciones colaboradoras del Estado, es como el POI, que ahora se llama PAOC. Entonces, desde ese lugar, como que empecé a investigar también qué es lo que tenía yo como bibliografía o como teoría, y buscando también otros referentes para poder construir este módulo. Y la verdad es que fue bien complejo porque no existe algo así que uno pueda decir, existe el manual de cómo enfrentar la orquestación de proveedores y cómo desde la organización de redes se puede enfrentar este tema. En el ámbito cultural, y existen, claro, modelos que son desde el modelo comercial, más tradicional, y justamente ese es uno de los grandes dilemas que para mí surgen hoy en día en el ámbito artístico y cultural, porque personalmente, esta es una apreciación bien personal, siento que desde el ámbito de la cultura siempre hemos estado tratando de generar sistemas, modelos de trabajo, herramientas de trabajo que nos ayuden a administrar nuestros proyectos, pero que son siempre modelos tomados desde la economía más tradicional, desde ramas como la ingeniería comercial, desde la administración, desde el marketing, y de alguna manera hemos ido desarrollando nuestros modelos de gestión en cultura a partir de estos modelos impuestos desde los gobiernos que tienen sus políticas como de medición de la cultura, del impacto de la cultura, y también desde algo más macro que tiene que ver con el sistema económico capitalista en el que estamos insertos y en el cual se está desenvolviendo la actividad cultural hoy en día. Sin embargo, creo que esto también representa un gran desafío para los que estamos trabajando en el ámbito cultural, porque yo creo que ya es el momento de empezar a pensar cómo nosotros mismos, nosotras mismas, hacemos un modelo que represente fielmente a lo que nosotros estamos haciendo. Y eso significa desde generar herramientas de trabajo, estrategias de trabajo y también sistemas de medición del impacto de la actividad que nosotros estamos haciendo, que en realidad nos representen en el fondo. O sea, pongo como ejemplo que seguramente a ustedes, a alguna de ustedes, le ha tocado como rellenar
el informe del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Entonces uno ve que hay solamente números, que dice cuántas personas asistió a las funciones, cuántas funciones hizo, y que finalmente nos dan cuenta del impacto real que tiene la actividad cultural, no solamente en el ámbito artístico, sino que en el ámbito social. Ahora también hay otro componente que es fundamental, relevante, crítico, que tiene que ver con la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que es una instancia también, aparte de todo lo terrible que eso ha sido, es una instancia para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles han sido los caminos que nos han dado mejor resultado para enfrentar esta contingencia. Personalmente creo, y aquí vamos avanzando un poco hacia el tema que nos convoca, creo que la cooperatividad y el trabajo en redes para enfrentar distintos desafíos es una gran respuesta. A partir de eso, también se presentan otros desafíos que yo estuve cuestionando, dándole vuelta cuando estaba diseñando este módulo de trabajo, que tienen que ver también con la variedad de todos los trabajos que ustedes hacen, de los proyectos que ustedes están haciendo, de las organizaciones en las que trabajan y en los contextos en que estas organizaciones están insertas. Entonces también tiene que ver con el nivel de experiencia, con el nivel de formación que cada una y cada uno tiene en este ámbito. Entonces eso también representa un desafío como para unificar criterios y instalar como una evolución del programa que sea atingente, que sea relevante y que le haga sentido a todas y a todos. En ese sentido, a mí también, y cada vez que tengo que enfrentar una instancia como esta, formativa, lo instalo más bien desde el lugar que es un diálogo entre ustedes y yo, para ir construyendo juntos una respuesta a los desafíos que este tema está imponiendo. No me siento con la capacidad, la seguridad o con la trayectoria como para decir lo que yo estoy diciendo es, sobre todo como que en el ámbito de la gestión cultural, las dinámicas son tan distintas y son tan variables. ¿Cómo íbamos a pensar hace 2 años atrás que hoy en día vamos a estar haciendo este seminario en Zoom? ¿Qué significa el Zoom hoy en día? ¿Cómo íbamos a estar pensando que íbamos a hacer obras de teatro, conciertos, muestras a través de esta plataforma virtual? Entonces, este dinamismo que tiene la naturaleza de la gestión cultural también es una instancia para compartir experiencias, y desde ese lugar quiero que también ustedes lo enfrenten también como que su experiencia, la que ustedes han desarrollado hasta ahora, desde el proyecto que sea, desde la práctica que sea, también es una experiencia que aporta también a resolver estos cuestionamientos que nos estamos planteando hoy en día con esta sesión. Entonces, para abordar este tema, lo que yo hice es como partir un poco como desde lo más mínimo, es cómo vamos construyendo los conocimientos y las herramientas más básicas de la gestión para poder desde ese lugar empezar a entender nuestra propia particularidad y desde ahí poder proyectarnos hacia un trabajo en red o colaborativo. Creo y quiero que lo aborden desde ese lugar, que es como cada tema que estemos discutiendo, cada punto, cada lámina, lo estén abordando desde su propia experiencia. Y seguramente hay cosas que ya han visto muchas veces en otras instancias de formación con otros gestores, otras gestoras, pero que ahora esta vez lo estén revisando desde esta perspectiva. Yo soy una individua que me estoy relacionando con otros, y mi particularidad aporta también a que esta red, este trabajo sinérgico sea cada vez más importante y sea mayor. Voy a compartir ahora y si hay preguntas pueden hacerla también entre medio, podemos pararnos también a discutir ciertos puntos que sintamos en común que son para detenerse un poco y analizarlo más a fondo. Sin embargo, les recuerdo que al final vamos a dejar 20 minutos
para hacer preguntas, comentarios y aportes que ustedes pueden hacer. Está también abierta la posibilidad de decir, yo no creo eso, yo lo veo desde otra manera, e instalar también una discusión. Este es un diálogo, no quiero que sea una clase así como impositiva y con temas que solamente yo manejo, sino que yo parto de la base que todos ustedes manejan de alguna u otra manera lo que vamos a ver. Así que aquí vamos y mierda. Aquí el desafío está, aprenderás cómo generar una red que otorgue valor a tu proyecto cultural. Vamos a ver si logramos este objetivo. Vamos a ir desde lo más general y luego vamos a terminar seguramente en la próxima sesión de pasado mañana, viendo como herramientas mucho más concretas que puedan ustedes usar en el día a día, en su trabajo también. Quiero partir con este cuadro que, leyendo a Harari en su libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad, que ha sido un bestseller desde el año antepasado, que es un libro súper interesante a todas aquellas que les interese la antropología y la evolución humana. Es un libro muy interesante, entonces se lo recomiendo. ¿Y por qué voy a esto? Porque uno de los temas importantes en la evolución del Homo sapiens, antes de llegar, o para llegar a lo que somos hoy en día, tiene que ver con la revolución cognitiva. Imaginen que esto sucedió hace 70.000 años atrás. También considerar que el Homo sapiens no es el único sapiens que existía, que el Homo sapiens fue esta especie, por así decirlo, que de alguna manera se sobrepuso a las demás. Por ejemplo, está el del Neandertal también, que es otra especie. Entonces no éramos los únicos sapiens que existían. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo no soy antropólogo en todo caso, solamente me gusta el tema. Algo que, ¿por qué la supremacía del Homo sapiens tiene que ver con la revolución cognitiva? Y estas capacidades que se desarrollaron tienen que ver primero con la capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca del mundo que rodea a Homo sapiens. ¿Y qué consecuencias tuvo esto en nuestra evolución? Que pudimos planificar y ejecutar acciones complejas en ese tiempo, imagínense 70.000 años atrás como era el entorno, evitar a los leones y cazar bisontes. Entonces, esta capacidad de poder compartir e ir también como adquiriendo experiencia y acumulando esa experiencia, permite también desarrollar como este sistema de información que se va transmitiendo y que se va perfeccionando también con el tiempo. Todas las habilidades que hoy en día conocemos no se desarrollaron de un año a otro, sino que son miles y miles de años de prueba y error. Otra de las capacidades relevantes en esta revolución cognitiva tiene que ver con la capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca de las relaciones sociales de los sapiens. Y ahí el autor hace un ejemplo muy importante que tiene que ver con la capacidad, como dicen los gringos, de gossip, de hablar de otros, de copuchar, de dar información de otros, de comentar cosas de otras y otros. Y esto que nos permite generar información sobre personas que nosotros no conocemos. Y esto de alguna manera va generando un sistema de datos, de antecedentes o currículum, como lo llamamos hoy en día, de otras personas. Y eso nos va generando una cohesión, una comunidad. Y en ese tiempo permitió generar grupos mayores y más cohesivos que llegan a ser hasta 150 individuos. Piensen que antes las comunidades eran mucho más pequeñas, eran comunidades de cazadores y recolectores, que eran grupos muy pequeños, nómadas, que iban de lugar en lugar cazando y recogiendo. No solamente la cacería era lo más importante, la recolección de hecho creo que era mucho más importante y relevante en el consumo de estas pequeñas comunidades. Y luego en esta capacidad de empezar a transmitir información sobre otras y otras, empezó a generar este sistema comunitario de mayores personas, que eso finalmente tiene otros problemas, tiene sus virtudes y también sus problemas. Finalmente, otra de las capacidades que a mí me interesa resaltar es la capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen realmente, como espíritus tribales, naciones, sociedades anónimas y derechos humanos.
y la consecuencia es la cooperación entre un número muy grande de extrañas y extraños y la innovación rápida del comportamiento social. ¿Cómo se puede interpretar esto? Que, por ejemplo, yo puedo generar cosas que no existen concretamente en la realidad, en el entorno como lo vemos de manera palpable y concreta. Un ejemplo de ello es la religión. Crear un sistema desarrollar un sistema de creencias sobre cosas que no existen en la realidad como la vemos directamente, también nos permite aunar a otras personas en torno a una creencia. Entonces eso me permite a mí decir, por ejemplo, yo soy judío, soy católico, soy musulmán. Me permite a mí establecer una relación con personas que no conozco, pero que comparten el mismo credo. Entonces yo parto de una base que esa persona comparte ciertos principios iguales a los míos. Hoy en día hay muchas más creencias o convenciones, si quieren llamarlo, que generan comunidades, desde los gamers, desde los veganos y las veganas, vegetarianos, animalistas, cat lovers, dog lovers. Seguramente el hecho de ya tener una creencia sobre algo, una postura sobre algo, que genera una convención de ciertos atributos, de ciertas normas y reglas, me permite a mí tener una escala de conocimiento del otro sin tener que conocerla o conocerlo directamente. Vuelvo atrás. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque en el fondo, si yo traigo esta información de la evolución de la especie a lo que estamos viviendo hoy en día, podemos también actualizarlo a lo que está pasando hoy en día con nosotros y cómo nosotros estamos generando comunidades a partir de estos mismos principios y cómo estamos generando estrategias para resolver y enfrentar distintos problemas a partir de estos mismos principios que el Homo sapiens se planteó hace 70.000 años atrás. Entrando de lleno un poco para de alguna manera enunciar lo que yo entiendo, lo que yo he resumido como orquestación de redes o como network orchestration, es un término que se usa más bien en el trabajo de las empresas, pensando en el marketing, en sistemas de ventas. ¿Cómo lo podemos, cuáles son las bases de esta red de orquestación? Red de orquestación, y aquí también quiero hacer un gran paréntesis, que todo lo que analicemos de aquí en adelante lo veamos porque estamos hablando de cómo enfrentar a instancias de proveedores, pero también, y seamos honestos en este sentido, que a la escala en que nosotros trabajamos normalmente, de proyectos autogestionados o de organizaciones muy pequeñas, también somos más proveedores que mandantes. Entonces, siempre veamos esta ambivalencia en la posición en la que estamos, como proveedores y como mandantes. Entonces también nos va a servir para analizar cómo nosotros estamos enfrentando nuestro rol de proveedor y cómo enfrentamos nuestro rol de mandante en conjunto con otras organizaciones o pares de proyectos. Es un modelo de trabajo basado en los principios de la economía solidaria. La economía solidaria, bueno, el nombre lo dice, es bastante claro, pero quiero como detenerme un poco aquí porque la economía solidaria es una búsqueda teórica y práctica para buscar formas alternativas de economía. Creo que hoy en día yo creo que una de las enseñanzas que hemos tenido de la pandemia es, y espero que esto quede después que superemos este trance, como una gran pregunta y un gran desafío, es cómo enfrentamos los distintos temas que nos afectan a todos en el mundo, como sociedad. Tenemos una mirada distinta de lo que hemos venido haciendo hasta ahora y podamos nosotros, los gestores y las gestoras, desde nuestras funciones, desde nuestro trabajo, aportar a un cambio de esa mirada. La economía solidaria
tiene como fin, también se instala como concepto para resolver problemas sociales de nuestra época. Por ejemplo, problemas de la pobreza y la exclusión, la desocupación y la cesantía, los límites de la economía informal. La economía solidaria puede ser un cauce para insertarse en los mercados con mayor eficiencia, es decir, cómo toda esta economía informal que está creciendo, nosotros no tenemos que ir muy lejos para ver cómo ha crecido la economía informal, cosa que para nosotros en nuestras comunidades latinoamericanas o de países en vía de desarrollo es algo súper cotidiano, de ver gente vendiendo en las calles, toda esta sistema de cuneta que conocemos. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema y cómo a esta economía, a este sistema de economía informal también la economía solidaria también puede apoyar y aportar para encauzar y entregar herramientas para que estas personas también puedan generar estrategias que les permitan mejorar su calidad de vida, porque también son una importante y cada vez más creciente fuente de ingresos en el mundo. También la economía solidaria pretende solucionar los temas, los problemas que se generan desde las desigualdades que hoy en día vemos que son productos del sistema económico que tenemos actualmente. Nuestro país puntualmente es conocido y todos ya sabemos el nivel de brecha que hay entre distintos grupos sociales, de la vida y el bienestar que tienen algunas personas versus otras que tienen unos estándares de vida muy, muy bajos, y justamente la economía solidaria tiene ese fin también. Cómo solucionar todos estos problemas que estamos hablando de registros de ingresos per cápita, de las mediciones de disminución de cesantía, del bienestar de un país en cifras, pero detrás de esas cifras hay muchas personas que se quedan viviendo cada vez más en la marginalidad. Otro de los temas que aborda la economía solidaria es la situación en desmedro que viven muchas mujeres en todo el mundo con respecto a la situación laboral en comparación con la que tienen los hombres en esta área. Y finalmente, otro de los temas importantes que aborda la economía solidaria tiene que ver con el deterioro del medio ambiente, a partir de todos estos modos individualistas de extracción, de levantamiento, de repartición de la riqueza. Yo sé que todos estos términos son demasiado, y todos estos conflictos que plantea la economía solidaria son bastante utópicos, pero yo creo que los proyectos culturales o los proyectos que nosotros, o artísticos que nosotros tenemos, tienen que partir de una utopía, tienen que partir desde la idea de cómo voy a cambiar el mundo. Para mí personalmente, si no tengo esa impronta en mi proyecto, como creo que nos sirve de mucho. Yo tengo que partir con ese sueño. Yo con mi proyecto voy a cambiar este mundo y hacer que la gente viva mejor en este mundo. Entonces, desde ese lugar creo que es súper importante partir desde esta utopía y desde esta mirada que puede ser un poco demasiado optimista o soñadora, pero creo que ese componente debe estar en nuestros proyectos. Luego, la organización de redes crea los medios necesarios para que varios actores cumplan un determinado objetivo. Eso quiere decir que yo, independientemente de cuál sea el entorno en el cual está inserto mi proyecto, mi visión de sociedad, yo puedo dialogar con otras y otros entes para poder en conjunto generar un objetivo común, algo que nos una y que entre todas y todas podamos cumplir para llegar a cambiar este aspecto de la sociedad que nos interesa cambiar a través de nuestro aporte. La orquestación de redes también genera una asociación sinérgica que permite cumplir metas en distintos ámbitos, como aquí estamos siendo mucho más concretos, con el levantamiento de fondos, la capacitación, la difusión, circulación de bienes, y también el levantamiento de información
O sea, a través del trabajo en redes también yo puedo tener información, intercambio de información que me permite a mí enfrentar los problemas de manera distinta o de maneras que yo no conocía anteriormente y que han sido aportadas en este trabajo de redes. Entonces, claro, la sinergia siempre es el resultado del trabajo colaborativo, que es mucho mayor al trabajo que cada una de los componentes puede hacer por separado. Y a partir de eso se define también el ámbito de acción de esta red y define objetivos y metas. Un ejemplo súper claro, cómo se potencia en esta red, que lo podemos trasladar a otros ámbitos un poco más económicos, es las plataformas como Airbnb, donde, bueno, todas estas plataformas obviamente son súper familiares para ustedes, pero ustedes analícenlo por favor desde el lado, cómo esos componentes que participan en estas plataformas han buscado una manera de aunar objetivos, de aunar criterios, de aunar metas para poder instalar una plataforma que traiga beneficios para todas y todos. Bueno, es un poco introduciendo lo que es la orquestación de redes y cuál es el principio que yo siento que debiera regir esta orquestación, regirlo desde el concepto, desde la visualización, desde hacia dónde va, cuáles son las metas y cuáles son aquellos desafíos que tiene en un sistema más macro, en un ámbito más macro de la utopía, como les decía hace un rato. Pero hoy en día, para entender un poco dónde nos insertamos nosotros, desde qué lugar estamos hablando del aporte de nuestras organizaciones culturales, desde nuestros proyectos culturales, yo creo que hay un documento que a mí me interesa cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, de compartirlo, seguramente ustedes ya lo conocen, muchas y muchos de ustedes lo han visto en alguna parte, que tiene que ver, que se llama La economía creativa o economía naranja, que es un documento redactado hace varios años ya por sociólogos, economistas del Banco Interamericano de Desarrollo, y que de alguna manera hace un panorama de cómo se estructura esta economía, este sector donde nosotros nos movemos. Y por qué a mí me interesa que quede claro, que lo revisemos, que lo discutamos, porque normalmente hablamos decimos las industrias creativas, el sector creativo, el sector cultural, la economía cultural, como si fuera todo una sola cosa, que es una cosa, pero tiene ciertas particularidades y una composición que es interesante poder descifrar y poder aclarar para que entendamos justamente desde qué lugar nosotros nos estamos posicionando y desde qué lugar nosotros estamos aportando y cuál es nuestro rol en esta cadena productiva. A mí me surgen ciertas contradicciones a hablar de esto en estas terminologías porque vuelvo a retomar mis aprehensiones que les comenté al principio, de cómo nosotros siempre estamos adaptándonos a ciertos modelos instalados por un sistema económico, por una mirada de cómo es la cadena productiva y cómo es finalmente terminamos insertándonos en un sistema de medición que tiene unos patrones muy, muy claros y muy concretos que son muy tradicionales y que no siempre nos representan. Pero sin embargo, hoy en día y a partir de temas como que surgieron en la pandemia, que tiene que ver, por ejemplo, desde qué lugar estamos nosotros como sector cultural reclamando nuestros derechos también a ser sujetos de ayuda en las políticas de apoyo desde el gobierno. Cuando sentimos que el gobierno dice vamos a apoyar a las pymes, a las mini pymes, al sector aquí, al sector productivo allá, a las y los comerciantes, pero nunca se habló, hoy en día se incluyó, vimos algunas noticias en la prensa, declaraciones de la ministra, pero
muy al principio de la pandemia, como que no se hablaba del sector cultural, no se hablaba de los artistas, los gestores como sujetos de ayuda, porque casi como que no existíamos en esta cadena productiva, es decir, no necesitábamos apoyo porque nosotros casi como que nos estamos aportando a generar trabajo a la gente. Entonces, desde ese lugar yo creo que es importante también revisar eso, qué es la economía creativa o economía naranja, que se le llama, porque naranja es un color festivo que se usa para las celebraciones, también en la tradición hindú es un color que se usa mucho porque es un color de la energía, de las buenas vibras y de la celebración. Entonces por eso también se le llama economía naranja. Entonces tenemos este gran sistema que está dividido en las actividades tradicionales y artísticas, en la industria creativa y en actividades de apoyo creativo. Las actividades tradicionales y artísticas están compuestas por las artes visuales, las artes escénicas. La industria cultural se diferencia de las actividades tradicionales y artísticas, y en ella está la artesanía, la editorial, audiovisual y la fonográfica. Por eso cuando todo el mundo dice, no, entonces la industria cultural, y cuando me dice industria cultural yo estoy pensando en artesanía, editorial, audiovisual y fonográfica. No estoy pensando en artes visuales ni artes escénicas. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Porque en la industria cultural, ahí vemos todos los que están incorporados ahí, las distintas disciplinas que están incorporadas ahí, son actividades que pueden reproducirse. Es decir, yo publico un libro y de la sola escritura de un libro, con lo que significa eso, un libro, diseñar, escribirlo, diseñar la portada, la encuadernación y todo eso, la edición, pero yo genero un libro que puede tener millones de copias, sin tener que escribir el libro cada vez. Lo mismo pasa con el audiovisual, una serie, una teleserie, una película, un documental, que yo lo hago una vez y puedo generar millones de copias. Lo mismo pasa con la fonográfica, la música, también grabo un disco o subo un registro a Spotify y se puede reproducir millones y millones y millones de veces sin tener que hacerlo cada vez. Entonces esa es la gran diferencia con las artes visuales y las artes escénicas, que es un acto que yo hago una sola vez, es único e irrepetible. Ahora, paréntesis de nuevo, en este nuevo escenario, toda esta visión también está siendo bastante cuestionada, a mi modo de ver, porque ¿qué pasa con las artes visuales y con las artes escénicas, sobre todo? Que yo hoy día puedo generar un registro de una obra, grabarla y después reproducirla también todas las veces que quiera, todas las veces, cada función es la producción, la reproducción de una obra que yo ya grabé. Entonces, toda esta situación que ha producido la pandemia y que ha afectado al sector artístico también, nos genera nuevos desafíos y nuevas preguntas, y también revisar cómo las estructuras y la manera de abordarlas van a afectar el futuro. ¿Y qué va a pasar ahora? No, yo creo que estamos muy encima y ha pasado muy poco tiempo, aunque parezca una eternidad, para tener las respuestas todavía. ¿Qué va a pasar con las obras de teatro en Zoom? ¿Van a seguir o no van a seguir? ¿Qué repercusiones tiene esa reproducción? Entonces saldríamos de las actividades tradicionales y artísticas, pasaríamos a ser una industria cultural. ¿Qué va a pasar con los derechos de autor que se generan desde la reproducción de una obra de teatro que está grabada, que se reproduce en plataformas como la que conocemos en Scenix? Hoy en día, claro, hay ciertas negociaciones, ya acordamos tal y tal porcentaje por la venta, por las suscripciones o por lo que se llama el video on demand. Entonces, pero la legislación también tiene que en algún minuto sobreponerse a esto y ver qué va a pasar en el futuro. Si yo grabo una obra y la pueden repetir millones de veces, ¿cómo se pagan los derechos de autor del actor, de la actriz, de los diseñadores, de las iluminadores que están detrás de esa producción? Que es algo que no se había abordado hasta ahora, porque siempre los derechos que se generaban desde la arte escénica estaban más concentrados en los derechos de autor-autora. Entonces esos son temas que se van a ir resolviendo y aclarando con el tiempo.
Dentro de la industria creativa tenemos la industria cultural, las creaciones funcionales, es decir, el diseño, que son actividades que están relacionadas con el arte, que tienen una impronta artística, que tienen una concepción artística, pero responden a una función mucho más específica, para diseñar algo, para tanto gráficamente o decorar un departamento, decorar una casa, hacer unas ilustraciones a pedido para un libro, o hacer ilustraciones para una presentación, para una campaña de difusión, la joyería también, que también hay un acto creativo súper importante también, y también para muchos está dentro de un arte más elevado, pero también está al servicio de una prenda, de algo que yo uso. Dentro también aquí en las creaciones funcionales está el software, ahí tenemos claro los videojuegos, y hoy en día también, claro, como plataformas como Zoom u otros, o el OBS, no me acuerdo mucho cómo se llama este sistema, para atrapar imágenes para poder insertarlas en las proyecciones, en la difusión de obras virtuales. Entonces, esas son también creaciones que son muy artísticas también, pero están en función de otro trabajo, de otra creación también. La publicidad, que también está en función del marketing, pero también tiene un componente artístico, creativo súper importante. Y finalmente tenemos la moda, que también obviamente hay niveles de moda que es a nivel de arte mucho más artístico, por ende también mucho más elitista, mucho más exclusivo, y la moda también mucho más funcional, que responde a un tema que tiene que ver con la funcionalidad, el hecho de yo necesito vestirme, necesito verme bien, o necesito algo con cierta funcionalidad. Luego están las actividades de apoyo creativo, que tienen que ver con el diseño de producto, que es como yo necesito una botella para el agua. Ya, pero ¿cómo es una botella? Yo quiero que sea una botella que se vea bonita, que sea práctica, que a lo mejor una botella que pueda llevar dentro de mi mochila, o que pueda poner en el costado de mi bicicleta. Entonces, esa botella también tiene un diseño que genera también un trabajo creativo, y que finalmente también se termina generando derechos de creación, derechos de diseño. El diseño del empaque, el packaging que se conoce, también es fundamental en estas actividades de apoyo, porque yo tengo un producto, no sé, tengo la misma anillo que dice, entonces yo necesito que alguien me diseñe una caja que sea ad hoc con este producto, con esta obra de arte que yo he creado. Y hoy en día el packaging es súper importante, muchas cosas tienen que ver, como también cómo está presentado también la obra, el producto que yo estoy vendiendo o regalando. El marketing finalmente está dentro de estas actividades de apoyo. El marketing también es una actividad que viene, entendemos, más de la economía, pero también tiene un componente súper creativo para generar distintas instancias de conexión con los públicos, las audiencias. Eso es un poco el panorama general, y vuelvo a insistir que para mí es importante hacer un análisis de esto, porque desde qué lugar nosotros estamos hablando, desde qué lugar yo me siento parte de esta cadena que es la economía creativa, para después entender cómo desde esa plataforma yo también soy una cadena, un eje súper importante para generar no solamente dinero o ganancias, sino que también soy un ente fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y por lo tanto, cuando yo estoy exigiendo que una política de Estado incorpore a todos aquellos agentes que participan en la generación de valor, que participan en la generación de un bienestar, se nos considere a nosotros, no solamente como un patrón poético o artístico o simbólico, que es súper importante y fundamental, obviamente, pero que podamos también
trasladar ese aporte que nosotros hacemos a otros ámbitos de discusión, y en el ámbito económico, hoy en día que es un ámbito muy crítico, y vuelvo a insistir, por ejemplo, si estuviera claro en una política cultural cuál es la relevancia que tenemos dentro de esta economía creativa, obviamente al momento de diseñar las políticas de apoyo estaríamos contemplados dentro de eso. ¿Qué es la economía creativa? Son todas las actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad. Como vimos en el análisis de todos estos componentes de la economía creativa en esta tabla, detrás de todas estas acciones, de todas esas actividades, de esas disciplinas, hay una idea. Y esa idea termina convirtiéndose en un bien o un servicio. En un bien o un servicio que genera bienestar, que genera ingresos, que genera y todo lo que eso significa, la mantención de una familia, puedo pagar mis cuentas, en fin, tiene distintos alcances. ¿Con qué se relaciona la economía creativa? Se relaciona con el reconocimiento de la creatividad, el arte y la cultura como iniciativas productivas, es decir, que no solamente son actividades recreativas o para pasarlo bien, sin minimizar lo que aquello significa, sino que también son actividades productivas, son iniciativas productivas que generan valor, que generan ingresos, que generan sustento. La generación y aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual, en especial los derechos de autor. Los derechos de propiedad intelectual son más amplios que los derechos de autor. Los derechos de autor son cuando yo creo una obra, yo digo, esta es mi obra, yo voy y la inscribo en ATN, la Asociación de Teatro Nacional, y cada vez que esa obra se monta de nuevo, se tienen que pagar los derechos de autor. Pero también hay otros derechos de propiedad intelectual que tienen que ver con el diseño de un objeto, cuando, no sé, conocemos la silla Basilis, por ejemplo, conocemos la lámpara Cobra, que la diseñó tal y tal diseñador. Entonces, eso también, cada vez que alguien quiere reproducirla, evidentemente tiene que pagar un derecho por reproducir ese diseño que alguien creó. Esos son los derechos de propiedad intelectual. También los software también tienen una propiedad intelectual que yo tengo que pagar cada vez que los uso. Y hace unos años, no sé si se acuerdan, que hubo un gran revuelo porque era como que todo tenía que pagar derechos de autor. Esta misma imagen que yo estoy usando, este tipo de letra que estoy usando, porque esta letra tiene un diseño detrás y que tiene un nombre y una marca, por lo tanto yo también tengo que pagarle. Seguramente cuando yo pago el software para mi computador, el hecho de cargar el Office en mi computador también está generando ingresos que seguramente en algún minuto llegarán a la persona que diseñó esta letra que estamos viendo hoy en día. Entonces, con eso se relaciona la propiedad intelectual. También tiene que ver, esta economía creativa tiene que ver con el papel directo de estas actividades en la cadena de valor que transforma ideas en productos. Esta cadena de valor es súper importante porque yo voy sumando con mi creatividad, les voy sumando a ciertas cosas. Hablábamos, por ejemplo, lo de diseñar una botella. Entonces una botella puede ser una botella muy simple, pero si yo quiero que esa botella se vea mucho más interesante, que sea más ergonométrico, que sea más práctica o que cumpla ciertas funciones estéticas también, ahí también hay un trabajo de la creación de valor, le va sumando valor a las cosas. El mismo trabajo que podemos hacer en un concierto, si viene un diseñador de iluminación y aplica su conocimiento, su creatividad para la iluminación, el mismo sonidista también tiene que usar su creatividad, sus conocimientos técnicos, pero también tiene que darle una mirada también desde su propia creatividad como ingeniero en sonido, para que tenga tal calidad de sonido, tenga tal calidad de textura en la música que se está escuchando. Cuando yo tengo un disco, el disco seguramente si yo lo veo, y es solamente, ya sé que está súper pasado de moda hablar de un disco, pero pensemos en un vinilo, que el vinilo digo, ok, tengo el vinilo hecho, que no tiene muchas gracias, es de un solo color, es negro o azul o verde o transparente, cuando ha sido mucho más creativo, pero
el estuche donde está el vinilo también puede ser un valor agregado que yo estoy dando a través de todas estas ramas de la creatividad, de la economía creativa. El diseño que está puesto ahí, el packaging que está puesto ahí, también le va agregando valor al producto final, este producto creativo. Y esto también tiene que ver un poco, si nosotros vemos esto en un sistema más macro, cómo países como Chile, que hablamos siempre de que solamente genera materia prima, pero que esa materia prima no está muy desarrollada, que solamente podemos vender los commodities, que son, ¿cómo se llama eso técnicamente? Solamente el bruto, y que lo vendemos a otro país, a otra gente que hacen de eso raw material, ese material crudo, lo procesan, lo elaboran, le aplican un montón de acciones que tienen que ver con acciones creativas también para desarrollar un producto que nos viene de vuelta a nosotros de una manera mucho más elaborada y procesada, y por lo ende mucho más cara, y le va agregando mucho más valor. Ahí tenemos, por ejemplo, la extracción de esta alga, no me acuerdo, del pelillo en el sur, que lo sacan y aquí vendemos solamente el pelillo, y se va a Japón, y en Japón le extraen todos los componentes que se usan para la cosmética, y finalmente terminan en un producto que lo ponen en un envase precioso, maravilloso, hecho de vidrio, cristal o porcelana, y nos devuelven a nosotros con todas esas aplicaciones de la cadena de valor, que cada paso, cada proceso donde interviene esta economía creativa, este arte, por así decirlo, le va agregando valor a ese producto. ¿Cuáles son los aportes de la economía creativa? Es un importante motor de desarrollo económico, porque hay que entender que puede afectar directamente al valor agregado y al Producto Interno Bruto, porque genera también valores que son comercializables, genera trabajo, fuente de trabajo, genera servicios que son transables y que van generando toda esta cadena productiva de un país, que finalmente termina generando valor agregado a las exportaciones, genera empleo, inversiones y aumento de la productividad. También generan ingresos y puestos de trabajo a nivel mundial. Esto se hizo, yo creo que el 2007, este cálculo donde el 1% de la población activa estaba dentro de este marco de la economía creativa. Entonces no es menor el aporte que se está haciendo desde esta trinchera. La contribución económica de las actividades creativas es directa e indirecta, tanto dentro como fuera de las industrias creativas. O sea, cuando nosotros pensamos también en cómo nosotros podemos ayudar, cómo desde nuestro ámbito de trabajo, desde nuestro ámbito creativo también, podemos aportar a otras disciplinas también. Muchos experimentos que se hacen también en la convocatoria de artistas, creadores, con científicos y todo, pueden dar resultados no solamente de productos, sino que también de ideas que pueden revolucionar la ciencia, que pueden revolucionar también los sistemas productivos también. Ejemplos más concretos podemos ver también como, por ejemplo, un sistema de iluminadores, o sea, un equipo de iluminadores también puede aportar a la iluminación, la luminotecnia de espacios de trabajo, como desde la experiencia que pueden tener los diseñadores o realizadores o realizadoras de las artes escénicas, también pueden aportar a que los espacios de trabajo sean espacios mucho más agradables, cómodos, o también ejemplos mucho más concretos, como puedo yo contratar a una diseñadora de iluminación para que me haga un sistema de iluminación para el stand de una feria X para vender mis productos. Está íntimamente relacionada a la dinámica de innovación de una sociedad en su conjunto, y a menudo sus beneficios se transmiten también a otros sectores. Aquí pongo como ejemplo lo que pasa ahí si hay actrices o actores aquí, a lo mejor han trabajado como el enfermo imaginario, que es es muy común que las escuelas de medicina contraten actrices, actores para que
trabajen con futuros médicos y doctoras para el diagnóstico de enfermedades y cómo tratar a las y los pacientes. Es decir, como actor a lo mejor me dicen, tú tienes tal y tal síntoma y te pasa esto y esto otro y te sientes así o así, entonces tú en tu conversación con la doctora, con el doctor, tienes que responder, cuando te pregunte esto es lo que te pasa. Entonces eso finalmente es un trabajo de ejercitación para las futuras doctoras y doctores. Entonces ahí vemos directamente cómo este traspaso de conocimiento desde un lugar lleva a aportar al desarrollo de otras disciplinas también. Seguramente a ustedes se les están ocurriendo o conocen otras instancias que también podemos compartir. La innovación es la transformación de nuevas ideas en soluciones económicas y sociales. Si yo puedo encontrar a través de esta economía creativa muchas aplicaciones en la mejora de la vida de las personas y sobre todo también en el ámbito económico. Aporta en el ámbito de la innovación blanda, es decir, son aquellos pequeños detalles que hacen un producto o una transacción mucho más amigable desde todos sentidos, es decir, cómo genero ambientes mucho más amigables para la compra, por ejemplo, cómo genero también desde las estrategias de comunicación que se usan desde las artes escénicas para la formación de actores y actrices en el trabajo con clientes, cómo atender al cliente, esas son habilidades que se pueden aportar desde este ámbito. Yo creo que aquí me gustaría hacer una breve pausa para comentar esto, porque de ahí vamos a entrar de lleno a otro tema, y me gustaría conocer sus opiniones también, si alguien quiere comentar algo como para digerir toda esta información, que a lo mejor no me gusta hablar solo tanto rato en realidad. Entonces, nada, esto para mí es como el preámbulo del tema y cómo instalar, antes de entrar de lleno al trabajo en redes, desde qué lugar estamos hablando, desde dónde estamos parados nosotros hoy en día.